Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a dar una clase virtual, asincrónica, para que la puedan revisar los muchachos de las universidades, a quienes va dirigido esta charla, que nunca nos dieron en el colegio, pero que creo que es importante, sobre todo ahora en esta época de guerras, contradicciones y posverdad. Hoy vamos a hablar de la ética, desde la perspectiva religiosa, filosófica y científica, tratando de no sesgar nuestros criterios siendo pragmáticos y objetivos. ¿Por qué un otorrino hablando de ética? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque tuve dos experiencias cercanas a la muerte, un accidente de aviación, un infarto, y luego una hierofanía, lo cual me motivó a buscar la verdad de lo que me había pasado. Y encontré en el camino varias cosas como esto que les voy a dar hoy y lo que les quiero compartir que me encontraba muy interesante. Esto que venga en medio es mi corazón con 70% de isquemia de ventrículo izquierdo y doy dos bypass, uno de la mamar interna, como pueden ver ahí, y este de la mamar interna, y este es una de la safena. La safena ya está tapado y todo me queda este de aquí arriba, pero gracias a Dios, ese es mi corazón partido. Luego de que me lo extrajeron, lo remendaron y me lo volvieron a colocar. En fin, lo que me despertó esa madrugada cuando tuve la hierofanía fue la ansiedad por conocer la verdad del alma. Entonces comencé a buscar la verdad del alma y leí los principales libros religiosos de la humanidad. Voy a ser breve y conciso para que sea un poco corta la charla porque es un poquito larga. Entonces leí la Torá, la Biblia, el Corán, los Vedas, Tripitaka, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos y muchos libros más para tratar de encontrar qué era el alma. Pero como Sirindipia, lo que encontré en el camino fue la moral. ¿Qué es la ética? La ética podemos entenderla como una palabra que significa muchas cosas. Pero el consenso general hoy en el siglo XXI es que la parte de la filosofía que estudia lo moral. Entonces la ética es la parte de la filosofía que estudia lo moral. ¿Y qué es lo moral? Los códigos de conducta social. Entonces, ¿cómo podemos investigar los códigos de conducta social a través de la historia de la humanidad? Buscando los libros antiguos de la humanidad. Entonces encontramos la Torá, la Biblia y el Corán, y en donde el precepto conocido como la regla de oro, el respetar al prójimo, el no causarle daño al prójimo, el tratar al prójimo como a sí mismo es el común denominador de las religiones. Y podemos encontrar este concepto de respetar al prójimo en los Vedas, en el Tao, en el libro egipcio de los muertos, en muchos libros, en todos. Ahora con la inteligencia artificial ustedes lo pueden ir a buscar, la regla de oro, en el principal libro religioso que quieran investigar, y van a encontrar una u otra forma de entenderlo. Pero si queremos ir más atrás, existe la regla de oro o la empatía antes de la escritura conocida actualmente, por ejemplo, en los sumerios y la escritura cuneiforme o en los jeroglíficos egipcios, donde se describe el juicio a Osiris, la pesada del alma que les comentaba. Pues, ¿qué significa la escritura? Podemos entender los grifos de los mayas o de los neandertales que escribieron o pintaron en las cuevas o la manifestación de un entierro neandertal con flores y frutos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de transmisión de mensaje es? Este tipo de empatía es cuando una persona puede sentir lo que el otro siente. Entonces, si ustedes miran a un neandertal que está en decúbito lateral, después de muerto, con flores, frutos y ciertos tipos de utensilios, significa que ellos tenían un aprecio y significaba con los grifos, con las manchas en la pared o con la escritura cuneiforme, una transmisión de mensajes. La escritura es un mensaje que yo estoy interpretando de lo que está escrito ahí, de que otra persona me está transmitiendo a mí. Entonces el lenguaje es un tipo de empatía, el tratar de entender lo que el otro está escribiendo, porque también hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje escrito, un lenguaje hablado, un lenguaje silbado. Y en fin, esta empatía nos lleva a un lenguaje y ese lenguaje nos lleva a una cultura. Entonces, como un denominador de la moral como conducta social es la regla de oro y la encontramos en el sentido de los neandertales. Y si queremos investigar más atrás, a casi un medio millón de años atrás, el Homo heidelbergensis enterraba a sus muertos con una piedra biselada
con ocre rojo que podría significar sangre. Era un homenaje a los muertos. Es un tipo de empatía, es un tipo de transmisión de información de un lenguaje corporal. Entonces, ¿qué es la cultura? Que la cultura comenzó, como dice la doctora Margaret Mead, cuando encontraron un fémur que estaba consolidado, estaba reparado, como lo miran en la imagen aquí del lado izquierdo. ¿Y por qué estaba consolidado ese fémur? Quiere decir que la persona que se quebró el fémur no podía cazar. Entonces alguien más le llevó alimento para que él se recuperara y se compusiera el fémur. Esa fue la primera manifestación, dice la doctora Margaret Mead, de cultura. ¿Qué es eso? Empatía. ¿Qué es eso? Transmisión de mensajes. Es ponerse en el lugar del otro, amarlo y respetarlo como código de conducta social para prosperar como comunidad. Entonces podemos sugerir que la empatía es una transmisión de información que no es exclusivamente humana. ¿Por qué? Porque las bacterias, virus y hongos, los bancos de peces, las manadas de mamíferos, las aves, las abejas, las hormigas y todos los seres vivos, incluidos las plantas, colaboran entre sí, transmiten información y pueden sobrevivir. Vean los pájaros que vuelan sobre Roma, las formas armoniosas de poderse comunicar para poder volar en sincronía. ¿No es eso empatía? O cuando en los partidos de fútbol del Mundial vimos a la gente que hacía pues, el movimiento de remo de los noruegos, es un tipo de empatía en el fútbol, o lo que van a ver en esta patoja que se cae aquí del tubo y se lastima. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Sintieron cierta emoción? Esas son sus células en espejo y la teoría de la mente que fundamenta la empatía. Entonces, la empatía puede ser el fundamento del lenguaje y del lenguaje de la cultura y la cultura de la sociabilidad humana. Pudiéramos incluso tener una tesis, una hipótesis sobre cómo la empatía y transmisión de mensajes por la mente, la interpretación de lo que el otro siente y el respeto al prójimo fue un fundamento humano para hacer tribus, sociedades y culturas. De la empatía surgió el lenguaje, del lenguaje de la cultura y de la cultura de la religión, pudiéramos decir. Es una forma de entenderlo. Y estas ideas compartidas nos ayudaron a crear tribus y grupos sociales y nos ayudaron a la evolución. Quiere decir que el común denominador de las religiones, la regla de oro, la moral y el respetar al prójimo pueden ser elementos fundamentales de la evolución humana. Y nos preguntamos por qué sigue la religión si comenzó, pudiéramos decir, hace medio millón de años. ¿O por qué comenzó la construcción de monumentos arqueológicos hace 10.000 años antes de la agricultura? Quiere decir que la religión, entre comillas, comenzó antes de la agricultura. Golem Tepe, que se llama la estructura que está en Turquía. Entonces, ¿qué nos motiva a crear este tipo de relaciones sociales que le llamamos religión o religare? Porque este tipo de religión o cohesión social nos ayudan a tener emociones positivas y prosperar. También hay emociones negativas, como dice el doctor Kuhn en su libro sobre Manual de la Religión y la Salud, porque hay una correlación entre la salud y la religión. Hay un estudio muy interesante en donde los factores epigenéticos, lo voy a contar así rápido. Las ratas que lamían a sus ratitas, las ratas cuando crecían las ratitas eran felices y contentas, para que me entiendan. Y las ratas que eran alejadas de su mamá o su mamá no les lamía y no las acicalaba, las ramas tenían cortisol alto y eran agresivas, estresadas y enfermas. Quiere decir esto que la religión puede colaborar en el sentido de fomentar un acicalar, lamer o cuidar a los hijos desde el punto de vista espiritual o social, puede ser un factor que influya sobre la persistencia de la religión a través de los siglos, de los milenios y de los miles de millones de años, millones, por lo menos medio millón de años. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado recientemente? Que esta empatía, este ponerse en el lugar del otro tiene su fundamento neurobiológico, que son las células en espejo y la teoría de la mente, lo cual crea un cerebro social que nos comunicamos, nos queremos igualar, queremos ser igual que los otros, queremos compartir y queremos colaborar para sobrevivir, el aspecto positivo. Entonces, esos fundamentos positivos de las neuronas en espejo, si ustedes miran estas imágenes de los niños bostezando y el animal bostezando, y a ustedes les va a ganar de bostezar.
¿Por qué? Porque las neuronas de espejo y la teoría de la mente están actuando en este momento para poder ir todos como tribu a dormir, por ejemplo, o vomitar para evitar que nos muramos intoxicados de algo, o reír cuando estamos todos contentos, porque se contagia por las células en espejo y la teoría de la mente. Entonces, la religión tiene muchos aspectos positivos, como el manejo del estrés, la salud cardiovascular, fomenta la compasión, la empatía y, en fin, crea un tipo de características psicológicas donde uno puede tener un sentido positivo, dejar todo en las manos de Dios, entre comillas, un apoyo retributivo donde todos nos colaboramos con rituales y sentidos de pertenencia. Tenemos un estilo de salud más saludables si coordinamos y hacemos caso de lo que nos recomiendan las religiones para evitar el alcohol, el sexo extramarital, por enfermedades venéreas y las drogas para tener una vida más saludable desde el punto de vista religioso, por ejemplo. O sencillamente practicar las prácticas como rezar, orar, contemplar, meditar, como van a ver a continuación. Y el estímulo activo del lóbulo frontal, inhibiendo el lóbulo o el sistema límbico a nivel cerebral, en el centro del cerebro y sobre todo la amígdala. Hay una correlación, como se los voy a explicar posteriormente. Lo que es la religión también ayuda a manejar la diabetes. El ayuno promueve la autofagia, el ayuno religioso, mejora el sistema inmune cuando ustedes están estresados, porque va a haber un examen, tuve el cortisol, las defensas bajan y ustedes van a enfermar cada vez que hay examen. Es una forma de ver cómo el estar tranquilo, relajado, meditando, orando y contemplando les puede ayudar al cortisol y a mejorar el estrés. Incluso hay un estudio muy interesante de unas monjas en Estados Unidos donde se pudo evidenciar que los trastornos neurobiológicos heredados de factores genéticos y epigenéticos que producen Alzheimer o deterioro cognitivo en la tercera edad, se pueden quitar la manifestación fenotípica externa al llevar y convivir en un ambiente, por ejemplo, religioso como las hermanas. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Que las hermanas tenían los trastornos cerebrales del Alzheimer, pero clínicamente nunca lo manifestaron. Esto quiere decir que los factores genéticos y epigenéticos se pueden moldear por factores culturales, sociales o empáticos o religiosos en este caso. Entonces quiere decir que la religión también aumenta los telómeros con los estudios científicos que están aquí. Por eso aquí abajo están todos los estudios de lo que viene a revisar. También puede ayudar con el dolor y puede ayudar a sobrevivir y a ser más felices. En unos octogenarios en Harvard les preguntaron cuáles habían sido los momentos más felices y ellos respondieron que eran los eventos sociales, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, el darte un abrazo, el sonreír, el compartir. Entonces, si las actividades religiosas, como darse un abrazo de fraterno en cierta actividad religiosa católica, es algo que fomenta la unión, el contacto es muy importante para secretar oxitocina y mejora la capacidad y la cantidad y la calidad de la vida de las personas religiosas. En todas, no, hay sus excepciones. También en la fe cura. Ustedes sabían que si yo doy una pastilla de azúcar y ustedes creen que esa pastilla es buena para curarles el dolor, el cerebro, al creer ustedes que yo les voy a aliviar, les quita el dolor. ¿Por qué? Por fe, por creencia y porque secreta cannabinoides y endorfinas a nivel cerebral y eso les va a quitar el dolor. Y eso está comprobado porque al aplicarles naloxona, que es un antagonista de los cannabinoides, o dopaminérgicos o derivados del opio, como bien decía Marx, eso nos va a mejorar el sentido de pertenencia y además al dar naloxone se les va a quitar el efecto del cannabinoide y les va a volver el dolor. Entonces, ¿qué significa ese estudio publicado en el Lancet del 38? Que el efecto de creer produce químicos en el cerebro que alivian el dolor y al meter químicos en el cerebro que a lo que es la enfermedad les vuelve el dolor. Quiere decir que la fe, el creer, moldea el cerebro para que se curen. Tan es así que si ustedes creen en el vudú se pueden morir también, ¿verdad? Si ustedes creen en el mal de ojo, se pueden enfermar también, pero también se pueden curar. ¿Qué quieren, curarse o enfermarse? ¿Quieren tener fe o no? Y en los estudios científicos en las universidades de gran prestigio a nivel internacional, como Oxford, Stanford, las universidades americanas, norteamericanas, han demostrado que algún tipo de actividad como respiración encaja, respirar hondo y aguantar el aire y sacarlo poco a poco, el relajamiento progresivo y la imagen mental, que son los principios de la hipnosis, les puede ayudar, por ejemplo, en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que yo lo fui a hacer aquí a Cefas, aquí en Guatemala,
y realmente practican este tipo de respiraciones y concentración y ejercicios mentales con la Biblia, principalmente con los evangelios. Y es un ejercicio muy positivo y muy bueno para manejar el estrés, el dolor y la actitud y la felicidad de las personas. Lo pueden practicar ustedes, se los recomiendo. Aunque hay otro tipo de técnicas de la terapia cognitiva conductual, pero este tipo de actividades religiosas, lo que estoy tratando de explicarles, tienen un beneficio corporal, físico, mental y social. Es también interesante cómo las ondas beta que estamos ahorita aquí platicando con ustedes, las bajamos a ondas alfa cuando respiramos profundamente o hacemos mindfulness. Pues nosotros hemos hecho investigaciones con hipnosis y con MDR, en la cual las ondas las bajamos a ondas teta. Y al bajar las ondas teta y extraer la mente de la paciente o del paciente, disminuimos el dolor y podemos operar. Llevamos ya de más de 60 pacientes operados con MDR y hipnosis y se comprueba cómo la relajación de las ondas beta a la teta mejora su calidad de vida, su relajamiento y sus despertares nocturnos. Cuando tengan rumiación, pueden practicar este tipo de terapias y les puede ayudar a consolidar el sueño. Hay muchísima literatura sobre el mindfulness, sobre la oración, meditación, contemplación y yoga que pueden practicar para relajar su cerebro, si lo quieren ver así, o bajar las frecuencias ondas cerebrales y sentirse a gusto, como pueden ver en este tipo de análisis. Entonces, ¿quiere decir esto que todas las religiones son buenas? En parte. También el cáncer, las drogas, pueden ser aliviadas al tener un sentido y un propósito de vida promovido por la espiritualidad o la religión. Yo, de hecho, he dado pláticas a personas en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y para enfermedades similares y me han contado ellos a mí que realmente ese sentido de vida de Dios, de hermandad y cooperación, en compasión y empatía es lo que les ha ayudado a salir adelante de este tipo de trastornos obsesivos compulsivos con las drogas, alcohol o incluso con el cáncer, incluso que tengan cáncer, la gente se mejora y aunque se mueran pueden morir más felices si lo quieren ver así. Pero da un consuelo y un bienestar que debemos apoyar a la persona que cree y apoyar en la religión que cree. Que alguien me preguntaron que qué hacía si uno era religioso y la gente que uno está cuidando no cree en lo que uno cree. Entonces digo yo, lo que hay que hacer es apoyar que se está muriendo, porque uno no está muriendo. Entonces apoyarlo en el sentido de que todas las religiones tienen un eje común de un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de todas las religiones? El amar al prójimo como a sí mismo, el no causar daño al prójimo, el no hacer lo que no quisiera que nos hicieran a nosotros. Y en todas las religiones que he podido investigar. Si encuentran alguna por ahí que no lo tengan, me hacen favor de comentármelo para que pueda aprender más. Y como dice el doctor Víctor Frank en su libro que se llama El hombre busca el sentido, en las personas de Auschwitz, los que tenían un propósito y un sentido de vida lograban salir avantes y vivos de Auschwitz. Los que perdían ese sentido de vida, que puede ser espiritual, o puede ser maternal, o puede ser con un hijo, o puede ser con algo, les ayuda a sobrevivir y a pasar esos momentos de desesperación y angustia. Hoy la Organización Mundial de la Salud reconoce que la salud se completa en bienestar físico, mental, social y ahora también el cuarta dimensión, la parte espiritual. Entonces, hoy podemos considerar a la salud como el completo bienestar físico, mental, social y espiritual, lo cual debemos de fomentar cada quien en sus diferentes perspectivas religiosas. Pero todas las religiones son buenas, toda la gente es buena. No, hay gente que es mala. Y ese factor humano es lo que provoca la maldad en las religiones. La religión, la política o la economía son malas. No. ¿Es mala la inteligencia artificial? No. Somos los seres humanos los que usamos la religión, la política, la economía, la inteligencia artificial para hacer el bien y para hacer el mal. Entonces la religión per se no es mala ni buena. Son las personas las que usan la religión para hacer la guerra, para matar, para sacar dinero o para aprovecharse del sexo de las patojas que creen que yo soy el pastor divino. Entonces es el ser humano el que causa ese tipo de problema. Entonces, como les comentaba, la ética de la parte de la filosofía que estudia la moral o los códigos de conducta social que pudieron ser el elemento fundamental de la creación o formación o emanación de las religiones a nivel mundial, porque fue en todas las culturas, en todos los tiempos, en todo el mundo, simultáneamente. Entonces quiere decir que esto viene metido en nuestro cerebro, programado para creer, para empatizar, para sociabilizar. Entonces la filosofía estudia ese fenómeno a través de la ética. Entonces si leemos los libros de Epicuro, como la Carta de Ameneseo o Aristóteles, la Ética de Nicómaco, o la Ética de Spinoza, o la Ética de los tiempos oscuros realmente actualmente de Marcus Gabriel,
podemos darnos cuenta que la ética puede ser entendida como una palabra, como dice Wittgenstein en el juego de palabras, puede tener muchas interpretaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas? Por ejemplo, por lo menos John Stuart Mill dice que la ética es lo útil para la mayoría, o lo que beneficia a la mayoría. Pero ¿quién es la mayoría? Kant dice que es un imperativo categórico, una ley universal. No dice dónde está, pero está programada en nuestro cerebro, les adelanto yo de una vez. O lo que dice Hobbes y Rawls, que la ética es un contrato social entre nosotros, pero no es que nosotros la creamos, la traemos programada en nuestro cerebro. Para Aristóteles es la virtud, para Hume la empatía y para Sartre y Beauvoir la elección. Entonces, ¿qué es prácticamente la ética? Una interpretación y reflexión sobre los códigos de conducta social, sean útiles, imperativos, sociales, empáticos, de virtud o una simple elección, pero sea lo que sea, tiene que fomentar la colaboración social. La que más me gusta a mí es lo que dice Aristóteles en su Ética Nicómaco, que la eudemonia es una ataraxia, que es imperturbabilidad ante lo demás, y una eudimonia, que es, ahí se llama el genio bueno, vivir bien, con virtud, con honestidad, generosidad, valentía, gratitud, amistad y moderación, porque eso nos va a hacer felices. Y eso es lo que dice hoy la ciencia. La psicología positiva, la neurociencia del bienestar, la ciencia de la felicidad y todo lo que pueden investigar ahorita sobre psicología positiva, eso es lo que dicen. Entonces, si ustedes leen los libros estoicos de Epicuro, de Meneceo, de Séneca, de Marco Aurelio, de Tito Lucrecio Caro y los demás, es lo que dice las neurociencias de hoy. La empatía, la colaboración, el hacer algo por el prójimo, es lo que dice la religión. La religión siempre lo ha dicho, la filosofía lo ha confirmado y las neurociencias nos dicen hoy que eso es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso ya viene con nosotros dentro de nuestra cabeza. El entender, el empatizar, el creer. Entonces, ¿en qué creemos? En la verdad. Pero la verdad, ¿qué es? La verdad es una palabra que tiene muchas interpretaciones. Y para Nietzsche dice que es un ejército de metonimias, antropomorfismos, interpretaciones. Es una moneda que ha perdido su color y se ha vuelto metal, dice, que ya no tiene su verdad. ¿Qué significa pocas palabras? Que la verdad es un consenso social, consecuentemente un concepto humano y consecuentemente imperfecto. Entonces, existe una verdad universal. Si creemos en Dios como verdad universal, existe. El resto de verdades son humanas, interpretables, modificables y cambiables. Por ejemplo, Trump dice que el cambio climático es una estafa, pero ustedes miran ahí que la tendencia a la ropa interior femenina tiende a desaparecer y los fenotipos de piel del equipo de Francia 78 que jugó ahorita hace poco ha cambiado también de claro a oscuro, como pueden ver, y hay muchas manifestaciones de calor en Europa, muertes y todo lo demás. Entonces, lo que dice Trump, ¿es verdad o es mentira? ¿Él utiliza este concepto para engañar y ganar dinero o él realmente cree que es una estafa? Entonces, desde el punto de vista filosófico, para poder saber si algo es verdad o mentira, depende de la intención de la persona que lo está diciendo. Y alguien puede saber si Trump realmente lo cree o lo aprovecha. No. Entonces, es una interpretación de lo que él puede creer. ¿Lo puede usar para ganar más dinero? Sí. ¿Lo puede usar porque él cree que es cierto y se autoconvence? Sí. ¿Y vamos a poder saberlo? No. Lamentablemente, la mentira y la verdad es la intención de la persona que dice algo sobre algo. Entonces, es difícil de poder determinarlo. Sin embargo, lo que yo les sugiero para encontrar la verdad después de 30 años de investigación es que usen la dialéctica hegeliana. Vamos a observar la verdad de Trump, que sería la tesis. Observemos la antítesis, que es la verdad de la ciencia con todos los estudios científicos, y de este análisis podemos sacar una síntesis, que lo que dice la mayoría de evidencia a nivel mundial es que sí hay un calentamiento global, sí está habiendo más calor, ha habido más incendios, más huracanes, más tifones y más muertes. Consecuentemente, nosotros como un análisis dialéctico hegeliano, sabemos que la tesis de Trump, aunque él crea que es verdad, para la mayoría del mundo es mentira y para la mayoría del mundo científico es peor que mentira, es maldad. Entonces nosotros tenemos que optar por la síntesis que tenga la mayor cantidad de evidencia posible. Y para sacar esta síntesis tenemos que hacer un análisis, como dice Edgar Morin, de introducción al pensamiento complejo. Por ejemplo, en este caso, usamos la religión, la filosofía y la ciencia
No nos sesgamos a favor o en contra de ninguna, porque todas tienen elementos que podemos utilizar para buscar la tesis, antítesis y síntesis. En pocas palabras, para que me entiendan lo que dice Edgar Morán, es que si tenemos que enseñar en la escuela a niños matemática, física, biología, lo que ustedes quieran, el fundamento de todas esas especialidades es verlo de más afuera y buscar el sentido que los niños sean felices. Ese debe ser el objetivo de la educación. Aprender diferentes tipos de academia y aprendizaje y de cosas es importante, pero el final es que el niño sea feliz. El final de las verdades humanas es que sostengan el planeta para que sigamos viviendo y evolucionando. Ese es el bien común del planeta. Entonces, ahora ustedes ya pueden encontrar una verdad en cuanto al sentido de Trump, que era él lo que crea, si lo que dice es verdad o mentira. Prácticamente es mentira. Toda la evidencia está en contra de él y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, puede hacer un análisis objetivo con una dialéctica hegeliana, con pensamiento crítico de pensamiento complejo de Edgar Morin y otra gente más, no solo él. Entonces ahora, ante la posverdad que existe ahora, tenemos que entender que existen diferentes criterios y campos del sentido, como dice Marcos Gabriel. Entonces una cosa puede ser mentira para alguien, pero para todos los demás es verdad. Entonces tenemos que aprender a pensar de esta forma para encontrar cómo algunos filósofos también son poco éticos, porque la ética depende del estudio y reflexión de los éticos, códigos de conducta moral en la religión, en la filosofía y en la ciencia. La filosofía también hay filósofos, no la filosofía. Filósofos que son malos, que son mentirosos, que usurpan la intención y el poder y la escritura. Hay teología de Aristóteles que está malversada, que tienen fundamentos aristotélicos que son falsos, algunas cartas platónicas que son chafiadas, mentiras, mal hechas y mucha gente lo sigue creyendo aún hoy. Y también falsificaciones pitagóricas, que también han seguido creyéndose verdaderas durante siglos. No entra en detalle porque no terminamos hoy. También hay otro tipo de fraudes en la filosofía, como el fraude de Hermes, el fraude Paulino. Es muy interesante porque es de Pseudo Dionisio. Era un apóstol de Pablo que se convirtió porque era juez y se convirtió al cristianismo. Y él comenzó a argumentar papeles, pero de ahí se inventaron que él había hecho otros papeles que buscaron los místicos. Y como el maestro Eckhart y el peregrino querubínico que leyó Heidegger, yo también los leí, son muy interesantes y muy profundos y muy verdaderos para la gente que hemos experimentado la muerte o casi muerte. Y les puedo decir que aunque sea falso el papel, lo que hice es cierto. Entonces, ¿dónde está la verdad y la mentira? En lo que ellos interpretan, en lo que yo sentí o en lo que yo viví. Entonces, es el juego de la mentira y la verdad, donde les digo que la verdad que debe perdurar es el bien común de la humanidad. Si hay un bien común económico, político para mi familia, ese no es el bien común. Para mi partido político, no es el bien común. Para mi equipo de fútbol, no es el bien común. El bien común es para toda la humanidad. Entonces, en filosofía también hay mentira, hay verdades y hay usurpaciones como en la ciencia y en la religión. Los grandes fraudes filosóficos de la actualidad son el escándalo de Sokal, donde él dijo que Derrida, Lacan y Deleuze son filósofos y otro es psicólogo, dicen mentiras basadas en la ciencia porque utilizan la ciencia y la física cuántica para decir sus argumentos que no son verdaderos. Pero cuando uno va a ver lo que dicen ellos, en ciertos sentidos sí son falsos, pero en otros sentidos son verdaderos. Si confunden a la gente, sí. Y hay gente que se aprovecha de la física cuántica que nadie entiende para decir sus verdades también, es cierto. Entonces, lo interesante del escándalo de Socal es que demostró que las publicaciones científicas podían ser inventadas, modificadas o malversadas. Quiere decir que hay filósofos que son tramposos. El fraude de los de Bayes Studios también, que habla, pusieron un caso muy interesante de un capítulo del My Kampf de Hitler. Lo modificaron y lo publicaron en una revista y lo pasaron como que era cierto y era mentira. Y en fin, la himnocracia que está publicada actualmente en un libro de filosofía que aparentemente era escrito por un autor japonés alemán, o coreano, coreano-alemán, pero resultó que lo había hecho la inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy, la inteligencia artificial está tomando ese poder o ese lugar de la mentira y la verdad y manipular información para sacar que yo provecho, para que voten por mi partido político o para ganar dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora está más de moda esos bulos, dicen los españoles, esos fake news, dicen los gringos, o esas mentiras, les digo yo, que están publicadas en todos lados. ¿Y quién es el malo? ¿La filosofía? No.
No es la filosofía, es el ser humano, el factor humano, los malos, los tramposos, los fraudulentos. Entonces, ¿la religión es buena o mala? No. Son los seres humanos que guían la religión, los malos o buenos. Los filósofos pueden ser malos o buenos. La filosofía no es mala o buena. Y los científicos, la ciencia, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un método hipotético deductivo que trata de buscar la verdad a través de la experimentación y la comprobación. Pero lo que dice la epistemología de la ciencia es que Popper, que todo lo que estamos investigando tenemos que comprobarlo y descartarlo que no sea falso. Por ejemplo, un cisne negro entre un montón de cisnes blancos. Perfecto, dice Kuhn. Pero creamos paradigmas y los destruimos para formar otro paradigma, lo que dice Kuhn. Pero lo que dice Lakatos es que no, que los paradigmas están en evolución. Se modifican, se amplían y se mejoran, pero no se construyen, no se destruyen. Y es cierto. Antes creíamos que la Tierra era el centro del universo. Después pensamos que el Sol es el centro del universo. Hoy sabemos que el Sol es un cometa que gira alrededor del centro de la galaxia. Y el centro de la galaxia gira alrededor del cúmulo de galaxias y al fin hasta llegar a dónde está el centro del universo. Y hoy creemos que el centro del universo está en todo. Cualquier partícula de materia fue parte del Big Bang. Consecuentemente, si lo ponemos en proyección para atrás, vamos a llegar al Big Bang y todo lo que miran en las estrellas y todo lo que está en el universo está hacia la parte inicial. Entonces, todo el universo en su materia es el centro del universo. Esa teoría es astrofísica. Y entonces, ¿qué fue la gravedad para Newton? Una fuerza. ¿Qué fue la gravedad para Einstein? Geometría. ¿Y qué es la gravedad para las teorías físicas de hoy? Una emanación de un universo holográfico. Otro día les explico más despacio. Quiere decir que los paradigmas han ido creciendo y evolucionando, pero la gravedad, la física de Newton la seguimos usando para tirar bombas a Palestina. La, la astrofísica nos está sirviendo para entender la creación y la formación del universo que se creó en el Big Bang y se va a acabar en el Big Crunch, por ejemplo. Y entonces hay otro interesante artículo, bueno, esta es la revisión que les hice yo, sobre los paradigmas en evolución, que es como yo les digo ahora, ¿va? Son paradigmas en evolución constante, donde lo que es el darwinismo le faltó un montón de cosas, pues. Le faltó el origen de la vida, le faltó las leyes de Mendel, le faltó a Darwin la paleogenómica, el equilibrio puntado, la evolución a saltos de la evolución. O sea, no fue todo así despacito, que también hubo con explosiones cámbricas un universo, es una tierra simbiótica donde todos colaboramos en sobrevivir, no solamente son un animal, son un montón de animales, nosotros tenemos un 10%, 5% de peso que son bacterias y vivimos conforme a nuestras bacterias, somos un montón, no solamente yo y mi cabeza, somos un montón de elementos con ADN que vivimos juntos para sobrevivir y así es el planeta. Así es la Gaia, como dice Lovelock. Así es la red interconectada de vida que dice Bruno Latour. Y también le faltó a Darwin la evolución a saltos con la genética, epigenética, medio ambiente y factores culturales, dice la evolución de los. Quiere decir que se ha ido complementando. Y en la ciencia es buena o mala. La ciencia es impartida como la religión y la filosofía. Son los científicos los que pueden ser malos y pueden publicar por intereses económicos o políticos. Hay científicos que les pagan por decir mentiras. Aquí hice una investigación con la IA donde encontramos que alrededor del 67 ¿cuánto es? 4% es de un fraude deliberado de la gente que publica en los artículos en las revistas internacionales y lo sacan. Es demasiado. Antes creíamos que la ciencia era pura, virgen y que no había malversación de fondos ni había creencias. No, en los seres humanos siempre hay aspectos positivos y negativos que lo orientan a hacer el mal. Y no miren la FIFA con el fútbol. El fútbol era la panacea, era la paz y el mundo, nada. Los seres humanos siempre pueden incluir en la información malversada. Por eso algunos científicos apoyaron el tabaco, que era mentira, que produce cáncer. Algunos científicos decían que el alcohol en cantidades adecuadas era bueno para la salud. Es mentira. El alcohol en todas las cantidades es malo. El azúcar engorda y mata. Sin embargo, los artículos dicen que es bueno. No, es malo. Entonces la gente que publica artículos con mentiras son científicos. Científicos que son malos. Igual que el calentamiento global, los artículos que lee Trump seguramente son artículos de científicos que están influenciados por las petroleras o no sé por quién, pero son científicos malos, están engañando a la gente. Y no solamente ahí, también con el bifenol A, que son factores hormonales en las pachas de los bebés que los están cambiando, están haciendo menstruación más temprana, tienen más grandes las glándulas mamarias, tienen trastornos de embarazo, muchas cosas más, los neonicotinoides que están matando a las abejas y a las plantas.
Y miren lo que dice un CEO de las farmacéuticas. Oigan, Si pudiera hacer eso, probablemente subiría el precio aún más. ¿Por qué? En el sector sanitario hay una demanda constante, así que podría haber obtenido aún más ganancias con un precio más alto. Y ese es mi objetivo final. Nadie lo dice ni se enorgullece de ello, pero vivimos en un sistema capitalista que tiene sus reglas y mis inversores quieren que obtenga el máximo en ganancias. No quieren el 50 o el 70%, quieren el 100. El aumento 100 de y cien precios por es ciento para inmoral. acabar con el planeta Tierra. Entonces, ¿eso es bueno? No. ¿Estamos conscientes de eso? Algunos sí, otros no. Entonces, ¿qué es la conciencia? Así más rapidito. La conciencia, la última teoría matemática de la conciencia, dice que es una teoría de la información integrada de Tononi, donde es un intercambio de información entre dos objetos. Entonces, quiere decir esto, en pocas palabras, que todo lo que existe tiene conciencia, a bajo nivel o alto nivel. Nosotros tenemos un intercambio de información alto nivel, arriba del punto 31 y el índice de perturbabilidad. Pero mis lentes y cualquier cosa, mi teléfono tiene conciencia, pero muy baja. Y el universo también tiene conciencia. Y como dice en el libro que se llama Futuro de la Mente de Michio Kaku, hay un ejercicio que se llama el amigo de Wigner, donde el observador de la física, que es lo que crea la realidad desde el punto de vista matemático y físico, tuvo que haber sido determinado por otro amigo que determinó que se colapsara la función de ondas y se crea el hombre que está haciendo el observador del experimento. Pero para que ese hombre sea creado, tiene que haber sido visto por alguien más. Y ese por otro, y por otro, y por otro, hasta llegar a la conciencia universal del cosmos, que fue lo que dio origen al observador que creó el universo. Entonces, el observador del cosmos que creó el universo es Dios, es una forma de interpretar. Cada quien lo puede interpretar como quiera. ¿Y qué es el inconsciente? Es la cantidad de información que hay en nuestro cerebro de que estamos en el útero materno, con todos los recuerdos, con todas las memorias, más la información que surge de nuestra simbiosis y microbioma intestinal y corporal y medioambiental, más la información del contexto de donde estamos relacionados. De todo eso el cerebro va formando engramas y neuronas y sinapsis para crear una interpretación de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en base a eso va creando las emociones, sensaciones y experiencias donde cada quien cree que tiene un yo, que el yo no es más que toda la unión de todo este tipo de información. Este tipo de información se guarda en nuestro cerebro en engramas y crea un sistema automático, un sistema por defecto, un sistema emocional. No sé si están viendo el video ahí, que la gente ahí comienza a caminar como que fueran zombies en una película de 1927, donde todos actuamos así. Todos estamos en automático, porque es nuestro sistema automático de neuronas que nos mantiene vivos para sobrevivir. Y lo usamos la mayor parte del tiempo, el 98% del tiempo. Y sobre el 2% nos ponemos a pensar, a razonar, a meditar, a orar, a contemplar y desconectamos de ese sistema automático y nos enfocamos en respirar, en hacer yoga, en rezar, en contemplar, en orar. Y esta activación del sistema orientado a tareas como rezar desconecta el sistema automático y nos relaja. Entonces tenemos que fomentar ese tipo de ejercicios para vivir más felices. Tenemos dos sistemas, un sistema automático que les digo que nos mantiene vivos, con emociones, sensaciones y siempre está prendido, nunca te apaga, y el sistema orientado a tareas que está localizado en el lóbulo frontal, y el sistema automático en el sistema límbico, para que me entiendan, porque hay un montón de conexiones. El cerebro es como que hubieran 86 mil millones de instrumentos con 86 mil millones de músicos y tocaran música para cada pensamiento y todos están localizados en diferentes áreas del cerebro. Aquí están los instrumentos de viento, aquí están los de cuerdas, aquí están los de percusión, y todos tocan una sinfonía armónica adecuada para cada pensamiento. Entonces, eso es la conciencia, que surge de la emanación de la interconexión de las diferentes neuronas. Entonces, si sabemos que actuamos en forma automática, podemos estar sesgados, podemos estar hipnotizados o idiotizados, dicen algunos, y tienen razón en cierto sentido. Nuestro cerebro, con toda esa información que les cuento ahorita, antepone y va creando, entre comillas, la realidad, porque una parte ya está creada y la otra parte la interpreta. Yo puedo decir que está lloviendo, está feo el día para mí, pero para otros, gracias a Dios está lloviendo porque nos va a dar agua para la milpa,
para la comida y para la salud y bienestar de mis hijos. Entonces es interpretación de lo que pasa en el mundo real. Entonces, ¿qué es la emoción? La emoción es la interpretación de las sensaciones que percibe el cuerpo en base al pasado, presente y futuro inmediato. Y ese tipo de emoción la creamos y la interpretamos, que se sugiere que se debe interpretar como una valencia con aspectos positivos y negativos y un afecto con alta o baja energía. Entonces, si tenemos una actividad que nos causa un displacer, vamos a llamarle, o tenemos una actividad que tenemos placer con alta energía, estamos felices, contentos, alegres. Y estamos contentos con baja energía, estamos calmados, tranquilos, relajados, meditando u orando. Si estamos con malestar, vamos a llamarle, con alta energía, estamos estresados, angustiados, nerviosos, enojados. Y si estamos con malestar y baja energía, estamos deprimidos, decaídos, tristes. Entonces nosotros le ponemos el nombre de la emoción. Y cada quien siente una emoción diferente y una interpretación diferente. Entonces, lo que tenemos en la cara es lo que sentimos, no. A veces lloramos de alegría, como unos que ganaron el mundial y lloraron, y a veces reímos de emociones negativas, como cuando se muere un pariente. Quiere decir que nuestras interpretaciones las creamos en la cabeza. Buscamos el placer y evitamos el dolor, digamos estoicos, y así es. Los fundamentos de valencia y afecto nos dan la teoría actual de las emociones, donde nosotros creamos la emoción. ¿Y qué es la razón? La razón son los argumentos que utilizamos para defender nuestra verdad, sea cierta o no. Entonces, la época de la ilustración, la época de la razón era una ilusión, porque la razón solamente es artilugios, argumentos para defender nuestra verdad. Entonces, como dice Feyerabend también, que la razón no existe. Es interesante porque Feyerabend también dijo que la ciencia, que no se los comenté a propósito de ¿cómo se llama? La ciencia puede ser que sea por casualidad. Por ejemplo, la penicilina de Fleming, o puede ser la casualidad de la Viagra que se investigaba para que no se parara el corazón y te resultó parando otra cosa. Y también puede ser utilizada la ciencia para el bien o para el mal, como se los comenté con los estudios científicos. Quiere decir, creerán que la ciencia no solamente es el método hipotético deductivo, sino que también puede ser influenciado por el factor humano. Es lo que estoy tratando de explicárselos, que es uno de los principales epistemólogos o sea, filósofos de la ciencia que ha sobresalido en la información. Bueno, entonces creamos el dolor, si el dolor también es una emoción. En esta imagen de aquí van a ver una mano izquierda que termina reflejada en un espejo, donde la mano derecha del individuo se la amputó. Lo que tiene es un dolor de miembro fantasma. Pero cuando la mano se mira aquí, el cerebro interpreta que la mano derecha está libre y relajada. Pero la verdad es que el hombre tiene amputada la mano. Miren. Entonces, ¿por qué se le quita el dolor solo con ver la imagen en el espejo? Porque el cerebro crea el dolor. Entonces el dolor desaparece cuando el paciente mira su mano relajada en el espejo y él se siente aliviado y sorprendido. Y le dice al doctor Ramachana que no entiende cómo se le quitó, pero que se le quitó. Y en este otro experimento podemos observar cómo la señorita tiene la mano verdadera por detrás de la pantalla y su mano falsa, o sea, una mano de hule por adentro de la pantalla. Entonces la que ponen calor y pinchan ahí no le duele, porque es la mano que ella imagina que es su mano. Entonces crea el dolor. Pero cuando queman la mano que está atrás de la pantalla, no le duele, porque su cerebro interpreta que no está siendo estimulado. Entonces es el cerebro el que crea el dolor. En este caso, al paciente le pinchan la mano falsa o la mano de hule y le duele al hombre. Mientras que cuando le pinchan la mano que es verdadera, no le duele. Le meten toda la aguja y no le duele. ¿Por qué? Porque el cerebro crea el dolor. Es el hipnosis. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que el cerebro sí crea el dolor. Y algo más que entonces ustedes saben, que la memoria también la creamos en base a recuerdos que creemos que son verdaderos. Pues también nos podemos crear mentiras en la memoria. Y también es así que se ha podido establecer científicamente ahora que las proteínas son los que establecen la sinapsis y la formación de recuerdos. Entonces ahora podemos, con estudios experimentales, poner un recuerdo con una luz a un ratón que se queda quieto porque se recuerda del miedo.
Y cuando desactivamos la luz, el ratón vuelve a moverse por todos lados porque se le quitó el miedo. Quiere decir que nosotros podemos poner memorias y podemos quitar memorias en ratas, pero en un futuro también lo vamos a poder hacer en humanos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar para formar la mente de los recuerdos? Lo interesante de este tipo de conocimiento científico hoy es que muchas veces usando la hipnosis dijeron que habían sido violadas por sus papás en un rito satánico y era mentira, ¿va? Todo lo creó el recuerdo que un especialista psicólogo, sin saberlo, no me imagino, implantó en la memoria de una niña. Son 3 o 4 casos que les pongo aquí para que los vayan a revisar, si quieren, pues. Y entonces eso les creó una memoria que era falsa. Entonces las memorias también pueden ser falsas, no todas, por supuesto, ¿no? Pero algunas. Entonces tan es así que cuando el doctor Brian Weiss hizo sus 3 libros, que ya los leí muy interesantes, que habla sobre las vidas pasadas, puede ser que el mismo doctor Brian haya colocado esas memorias en sus pacientes y él mismo crea lo que les decía la verdad y la mentira, que eso es cierto. Incluso que se escribió su libro, ¿verdad? Y toda la gente lo criticó por eso. Pero algunos recuerdos de esos no fueron verdaderos, por supuesto. Entonces la pregunta que ahora les hago yo a ustedes es ¿por qué hacemos entonces lo que hacemos? Y lo hacemos porque somos animales de hábitos, de recuerdos y de memorias. Aquí no puedo manejar bien aquí en la pantalla, pero en este ejercicio la paciente llega a este experimento social en el cual todos están de acuerdo que cada vez que toquen el pito, todos se levantan. Entonces ella no se levanta porque no sabe por qué se levantan todos, pero después de un rato ella te levanta junto con los demás. Después poco a poco los demás se van apartando del experimento, ella se queda sola y llega otro individuo y mira que ella se para con cada vez que todos se levantan. Entonces todos, la señorita esta y el cuate que entran se levantan sin saber por qué y se siguen levantando, porque así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un cerebro espejo, hace lo que vemos. Usamos las modas que vemos. Queremos lo que los demás tienen. Queremos el cuerpo de los demás. Queremos ser los otros. Si somos de pelo colocho, queremos pelo liso. Si somos de pelo liso, queremos pelo colocho. Si somos canchas, queremos terneros. Si somos negros, queremos ser canchas. Entonces, total, queremos muchas cosas de lo que vemos y muchas veces nos equivocamos. Por eso es que muchas veces podemos, a través de la información y los cerebros en espejo, crear cerebros y moldearlos para que voten por un partido político o por otro, por influencias como el Cambridge Analytica a través de la inteligencia artificial y los medios sociales. Entonces podemos influir en lo que cada quien piensa y peor ahora con la inteligencia artificial. Porque con la inteligencia artificial puedo saber cómo ustedes actúan, con quiénes se juntan y qué es lo que piensan. Y como las normas morales son sociables, nos metemos en el grupo que nos refuerza lo que nosotros creemos. Y si rompemos la norma del grupo, nos vamos a otro grupo. Entonces, que las normas morales no solamente son religiosas, son sociales, son políticas, son económicas y son deportivas. Por eso hay equipos de fútbol donde todos se asocian, todos se creen, todos se refuerzan y tienen sus normas para interactuar entre ellos. Si yo llevo una playa a la que no va con el grupo, rompo las normas y me sacan del grupo. Entonces, las normas sociales, las normas morales, son evolutivas, sociales y empáticas del ser humano. Entonces se puede manifestar en cualquier tipo de relación social. Y lo importante de ahora de comprender es que todos estamos sesgados. Por ejemplo, en esta publicidad donde Ronaldo hace un lado a Coca-Cola y toma agua, la cantidad de dinero que perdió Coca-Cola fueron $4.000 millones, no sé cuánto. Y la gente comienza a querer hacer lo que hacen sus líderes, sus héroes, pero nosotros estamos influenciados por algún tipo de sesgo. Todos tenemos sesgos. Estamos hablando sesgadamente en español porque nuestras normas sociales son español. ¿Por qué no hablamos inglés, francés, italiano, lo que sea? Porque no vivimos allá. Porque nuestro contexto social es diferente. ¿Por qué no vestimos así y no de otra forma? Porque nuestro contexto social es así. ¿Por qué me gasto dinero en una cosa y compro comida chatarra y lo demás? Porque me influye todo lo que está externo en las diferentes medios de comunicación, televisión, radio, prensa y ahora con inteligencia artificial, TikTok, que forma enfermedades y que daña la mente del ser humano. Y es a través de eso que la misma influencia científica de los estudios de Skinner, de poder adoctrinar a una paloma para que se vuelva adicta al TikTok, es lo que están haciendo ahora con nosotros. Esas manitas que van para arriba nos quitan dopamina y nos hacen adictos al Internet, al TikTok o al Facebook o al Instagram o a esas cosas, porque queremos dopamina y esa dopamina se secreta cuando nos dan el visto bueno, con la manita así. Y eso se usa, la inteligencia artificial
y las redes sociales para manipularnos y vendernos cosas que no usamos, o llevarnos a una política que es negativa para nuestra sociedad, o llevarnos a los fraudes y electorales y a muchas cosas y a las guerras incluso. Entonces hay que tener cuidado porque el FOMO, que es miedo a quedarse afuera de las noticias, es muy frecuente en los niños, en los jóvenes, y nos tiende a la depresión, que es la forma de crear nuestras emociones, y al suicidio. Uno de los principales países del mundo con suicidios, Japón, yo no sabía hasta que fuimos por ahí, y nos contaron que era altísimo debido a este tipo de actividades desde el punto de vista de inteligencia artificial. Entonces nosotros nos enamoramos, nos hipnotizamos y nos hechizamos con la información que tenemos a nuestro alrededor. Fundamentalmente las inteligencia artificial y las redes sociales. Ustedes van ahora a una actividad social y todo el mundo está en un teléfono. Perdemos el contacto visual, el contacto corporal, que te lo dije la pasada con la oxitocina. El contacto social es muy importante para la sobrevivencia del ser humano. No nos dejemos influenciar por las redes sociales, por los teléfonos, esas cosas, porque estamos perdiendo nuestra humanidad y nuestra inteligencia, nuestra sociabilidad. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad que tenemos de resolver problemas. ¿Y sobre es humano? No, miren a esos monitos. Creen que son inteligentes al ayudarse y a jalar la caja que tienen manos de arriba. Entonces, la capacidad de solventar la inteligencia, si quién es más inteligente, yo aquí como Torrino ahorita en el mundo, o el neandertal que cazaba, recolectaba y hacía su comida. Si yo hubiera vivido en ese tiempo, el neandertal yo estuviera muerto. Y si el neandertal viviera ahorita, estuviera desadaptado. Entonces, cada quien en su relación de inteligencia. ¿Quién es mejor? Alguien que sabe mucha ciencia, como un médico que sabe todo, saca 100 y no tiene inteligencia emocional para cuidar y tratar a sus pacientes. Yo tengo amigos que fueron brillantes durante mi entrenamiento como médico y son malos médicos sociales porque tienen pocos pacientes. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuántos tipos de inteligencia hay? Son infinitos. Una por cada tipo de problema que ustedes tengan. Una inteligencia para parquearse, una inteligencia para sobrevivir, una inteligencia nosotros para ser buenos médicos, para ser empáticos, para votar por un político adecuado, para llevar bien nuestras finanzas, para poder tratar bien a las personas. O sea, hay una inteligencia por cada uno. Cuando dice inteligencia emocional, no, inteligencia social, emocional, adaptativa, con el cambio climático, con lo que sea, con la inteligencia artificial, con todo. Entonces, ¿nacemos buenos o malos? Se ha podido establecer que los niños, la gran mayoría, optan por los muñecos que ayudan. Pero cuando a ese muñeco malo le dan un cereal que le gusta al niño, el niño adapta o agarra al muñeco malo. Quiere decir que nosotros somos, al nacer, ni buenos ni malos, somos empáticos y colaboramos como grupos sociales para sobrevivir de una forma u otra. Entonces, ¿qué es lo que nos hace malos? Son los factores genéticos y epigenéticos y culturales. En este caso, Phineas Gage estuvo atravesado el lóbulo frontal, se lo destruyó con un accidente, se le atravesó una barra y se convirtió en malo cuando era una persona buena, por un trauma a nivel del lóbulo frontal. James Fallon, que es un científico que investigaba los cerebros psicópatas, tienen los genes de la maldad, el gen MAO-A, el COMT, el DRD4, el DRD2, el SLC6 y entre otros muchos más, que decir que traía factores genéticos para ser malo. Si es una resonancia magnética cerebral y tenía atrofiado el lóbulo frontal como Phineas Gates, quiere decir que era un psicópata en potencia, pero él era un científico. ¿Por qué los factores genéticos no se manifestaron fenotípicamente? Porque los factores ambientales, culturales, religiosos, sociales, con sus amigos, la escuela y su familia, moldaron a James Fallon para que no fuera un psicópata asesino. Quiere decir que la interrelación entre factores genéticos y epigenéticos, culturales, religiosos, espirituales, escolares y familiares y amigos influye sobre la determinación de alguien para ser bueno o malo. Este muchacho, lamentablemente, con factores genéticos, definitivamente, y factores epigenéticos, creció en un ambiente negativo con su papá y lo paró matando. Si hay gente que tiene factores genéticos y epigenéticos y vive entre las maras, va a ser malo. Si un madero tiene factores genéticos buenos, va a ser malo. Si un madero tiene factores genéticos malos, pero vive en un ambiente propicio, va a ser un James Fallon que va a ser un científico. Quiere decir que nuestra educación, nuestra cultura, nuestra religión que fomenta lo moral es importante. La religión que cada quien quiera tener, porque todos tienen un común denominador, todas las religiones me refiero, el amar al prójimo como a sí mismo o por lo menos no causarles daño que tan importante es los factores epigenéticos que la gente que estuvo embarazada durante la Segunda Guerra Mundial
que vivió la hambruna en Holanda, sus hijos son malos en el sentido que son cortisol elevado, son estresados, tienen enfermedad metabólica, hipertensión, diabetes, asma y todo lo demás. Quiere decir que todas esas guerras mundiales y bombas atómicas en Japón dejaron la huella en el mundo que está causando problemas de estrés, depresión, ansiedad en el baby boomer como yo y otra mucha gente más que vienen atrás. Quiere decir que las guerras de ahorita van a dejar muchos trastornos epigenéticos a la gente que está naciendo. Nacemos justos. Miren este experimento de Frank de Waal. Le dan un pepino a un mono por dar una piedra. Y al otro mono le van a dar una uva por hacer el mismo experimento. ¿Qué piensan que va a hacer el mono ahora que le van a dar su pepino por devolver la piedra? Se va a enojar, porque al otro mono le dieron una uva. Quiere decir que eso es injusto, ya te berrinche. Si los animales tienen un instinto natural a la justicia, ¿qué creen que pasa con los niños? Pues los niños cuando hay una retribución no equitativa al hacer una actividad, los niños mismos comienzan a ecualizar o a mantener igual la recompensa entre ellos, se ponen de acuerdo para ganar igual, porque tenemos un instinto natural de justicia. Entonces, a partir de esos instintos empáticos, culturales, sociales, de justicia y también genéticos, surgió las leyes. ¿Qué son las leyes? La normativa, los códigos de conducta moral, social que se imponen para que la gente haga caso, porque si no, no puede sobrevivir la sociedad. Entonces, la gente que hace el mal, como estos homo, bueno, Homo sapiens o Homo sexual en segundo, pero no, son Homo sapiens que te querían robar la carne, son castigados. Y estos otros que lo que hacen es que quieren imponer la carne en el mundo para matar el planeta, también deben de ser castigados. Miren cuánto se gasta de energía, de agua y tierra por el uso de carne. Queremos acabar con el planeta Tierra. Estoy leyendo un libro que se llama El Capital en la era del Antropoceno de japonés Saiko, algo así se llama, y está muy bueno a propósito de este libro, otro libro que se llama Hacer el bien de Marcus Gabriel, que también habla de todo esto. Entonces las leyes son eso, los códigos de conducta moral que se organizan y se determinan para que todos hagan caso, como el código de Hammurabi, con la escritura uniforme que les decía, donde estaba la ley del talión y el ojo por ojo, el diente por diente, y había otra ley, por ejemplo, muy interesante, que decía que si una mujer le era infiel a un hombre, la tiraban al Éufrates, y si sobrevivía había que matarla porque fue ayudada por el diablo. Pues si se moría era buena gente. Entonces, quiere decir que esa ley no es tan justa como se creía. Hasta que vino la época de Grecia en el año 621 a.C., donde las leyes draconianas decían que si alguien se robaba los melones o las hortalizas, había que decapitarlo. Mm, Ustedes van viendo. Y después la ley romana ya fue algo más social, ya más empático, ya fue más público y todo más justo, que es la ley que usan ahora los abogados. En Inglaterra, donde dijeron que el rey no estaba por arriba de la ley, todo ha ido mejorando, todo ha ido hacia adelante. Luego la Revolución Francesa con la libertad, igualdad y fraternidad, los códigos de Nuremberg, donde no había que experimentar con nuestros propios prójimos ni con los animales, ahora con la bioética. Y luego los derechos humanos, donde todos, no importa la raza, credo, religión, género, lo que sea, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y hemos visto que hemos ido mejorando. Pero ¿qué falta con estas leyes? ¿Qué pasa con la religión, con la filosofía y con la ciencia? Siempre el factor humano va a determinar si algo estoy de acuerdo o no, o me salgo sencillamente de la ONU, me salgo de la OMS, me salgo del juicio político internacional, me salgo de donde quiera, ni del calentamiento global, porque me vale el factor humano. Entonces, hay también bases neuronales de la justicia que las podemos investigar en el córtex prefrontal, que es donde está la parte de la razón. Se lo digo así para que me entienda más fácil, que frenan la emoción que está en el sistema límbico, la ínsula, núcleo accumbens y otras áreas que se pueden determinar ahí. Entonces, a nivel bioquímico también hay estímulos bioquímicos, la oxitocina, la serotonina y la dopamina. La serotonina determina la injusticia que les decía antes, y la desigualdad. Actuamos con emoción y no con la razón. En el experimento del juego del ultimátum podemos ver el valor del dinero. Pero, ¿qué es el dinero? Aquí les voy a poner a los tres chiflados para que entiendan qué es el dinero. Primo, estás debiéndome 20. Te 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Ah, aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10. Ahora sí, todos pagados. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es un concepto, un constructo
mental, humano de idea del valor, pero está en nuestra cabeza, no está en el billete, ni en la tarjeta de crédito, ni en el Bitcoin, ni en ningún lado. Todos creemos en el valor y en lo que vale el dinero, y porque todos creemos, eso se crea. Si todos dejamos de creer en ese valor, hay burbuja inflacionaria que se rompe, como por ejemplo en el 1920-30 en Estados Unidos, o la inmobiliaria que pasó en Estados Unidos, o la debacle en un banco, por ejemplo, que todos creen que ya se va a acabar el dinero, todos hagan su dinero porque creen que el dinero es el papel y se debacle. Entonces quiere decir que el dinero solo es un constructo abstracto mental, como la religión, como la filosofía, como la política, que es una construcción social, como dice el Papa León. La verdad es un consenso social. Si todos creemos en Dios, Dios existe. Si todos creemos en el dinero existe. Si todos creemos en la política, en la economía o en la religión, existe. Si no, dejaría de existir en ese sentido. Entonces, ¿qué es la bioética? La bioética es la parte de la filosofía que estudia la ética, pero no solo del ser humano, no que de la vida en todo el planeta, el ecosistema, la biosfera. Entonces, todo eso tiene que ver con bioética y es para otro tema de otras 2 horas. Entonces, ¿podemos enseñar la ética, la moral y la empatía? Sí, fomentando los códigos de conducta moral social de las religiones en su sentido empático, colaborativo y respeto al prójimo, promoviendo la enseñanza. A mí me enseñaron mucha empatía en la Universidad de San Carlos cuando me mandaron de EPS a una montaña a ayudar a la gente que no tenía para comer, yo no tenía ni siquiera para darle la medicina, y uno se pone empáticamente en la posición del otro y entiende lo que el otro siente, y esa es la forma más adecuada de fomentar y crear y enseñar la empatía. Llevemos a nuestros niños a que miren otras realidades. Llevemos a nuestros niños al área rural. Llevemos a nuestros niños con gente pobre. Llevemos con niños con otra raza, religión, política, economía. Yo tengo un libro que habla sobre todo eso, por si lo quieren leer. Se llama Aventuras Comunidad 5, aparte del morir y vi, aparte del umbral de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Fomentar la creación del superhombre de Nietzsche. ¿Cómo entiendo yo que es el superhombre de Nietzsche? No como Hitler, que pensaba que eran los arios, ¿no? Y los alemanes. No, no, no. El superhombre de Nietzsche es aquella persona que sabe que la verdad es un constructo abstracto mental humano, consecuentemente imperfecto. Entonces, las verdades humanas las podemos utilizar de la religión, de la política, de la economía, de la sociología, de la ciencia y de la filosofía, y tener todas las herramientas necesarias para poner un criterio hegeliano de dialéctica, de tesis, antitesis y síntesis para poder entender la complejidad de las formas de Edgar Morin y entender que todas las perspectivas humanas son complementarias y de las cuales podemos sacar una información útil para buscar nuestra verdad, para que la vida siga en el mundo real. Así que no me queda más que agradecer la atención. Les dejo otras ideas. Las ideas son como las flores. Toma las flores bonitas, toma las buenas ideas y deja de lado lo demás. Les recomiendo mis libros Morí y Vi, Desde el umbral de la muerte y Aventuras Comunidad Siglo. Este video quedará grabado para sus clases asincrónicas que puedan aprovecharlos. Muchas gracias. Soy el doctor René Augusto Satisfacción Fielgo, otorrinolaringólogo. Pueden comunicarte conmigo al 4019-8373. Así que muchas gracias y espero verlos pronto. Si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden hacer a mis páginas. Facebook, tengo uno que se llama Desde el umbral de la muerte y Otorrino René Satisfacción Láser. Ahí me pueden contactar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.